Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. La duración del curso es de 6 meses, es decir, que vamos de aquí, de enero hasta junio, ¿verdad? Recibiendo clases, diversidad de temas relacionados con el crecimiento 2. La transmisión es a través del canal de Facebook y ustedes pues se les ha compartido este link. Así que los motivamos, ¿verdad? Que miércoles a miércoles todos pues se unan en ese link y reciban la clase, el alimento del Señor. Les voy a agradecer también que en el chat de ese Facebook coloquen su nombre y el grupo al que pertenecen para ir pues tomando lista y viendo pues de todos los alumnos que tenemos inscritos en este curso. Y por supuesto exhortarlos, ¿verdad? No perderse la bendición de estar conectados y recibir este alimento y la palabra que el Señor quiere llevar a cada uno de ustedes. Y por último, pero no menos importante, nada más indicarles, ¿verdad?, que el chat que se ha creado en WhatsApp es para comunicación general de la clase. Entonces, les pediría en el amor del Señor, ¿verdad?, que tratemos de utilizarlo pues solamente, ¿verdad?, para información relacionada con la clase. Y pues nuevamente darles la bienvenida. Ahora explicarles una introducción o darles una generalidad de qué se trata este crecimiento 2. Bueno, el curso, ¿verdad?, tiene un propósito que es llevar a ustedes, pueblo de Dios, a poder hacer una revisión total de sus vidas, de sus actitudes ante Dios, ante el mundo, ante sus hermanos, y a tener también conocimientos más amplios de la palabra del Señor, ¿verdad?, que nuestra doctrina católica, pues por supuesto que nos la enseña, para que con la luz del Espíritu Santo puedan poco a poco ir superando aquellos obstáculos pequeños, grandes, que pueden detenerles en ese camino hacia Dios. Entonces el curso trata de esto, ¿verdad?, en general. Hoy este día, la clase que vamos a ver, como ustedes pudieron observar en el post compartido, ¿verdad?, es sobre la batalla espiritual. Y vamos a hablar en general sobre las pruebas y las tentaciones. Así que empecemos pues ya en materia, ¿verdad?, para ver qué es lo que el Señor nos va a hablar. Esta batalla espiritual la podemos definir como esa lucha entre el bien y el mal, que desde la caída del hombre, ¿verdad?, que fue tentado por el demonio, todavía a esta fecha sigue causando problemas y sigue siendo obstáculo que lo aparta de la verdad, del amor de Dios. Vamos a profundizar sobre las pruebas y las tentaciones y del por qué están en nuestras vidas y de cómo el Señor nos ayuda a enfrentarlas. Así que ya entrando en materia, para iniciar, vamos a recordarnos qué es ese combate espiritual. Cuando nosotros hicimos nuestro retiro, se nos habló sobre la caída del hombre, que vino por la tentación de Satanás o Lucifer, y que éste y los demonios, ¿verdad?, continúan tentando y persiguiendo a la humanidad hoy en día. Sucedió en aquel momento y sigue sucediendo en la actualidad. Y esto, fíjese que nos lo dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Leo para ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente,
anda buscando a quien devorar. Y esta palabra, mis hermanos, es actual. El enemigo no descansa. Día y noche anda como ese león rugiente que dice la palabra, buscando a quien devorar, cómo hacerlo caer. Así que en esta lucha entre las fuerzas del bien y del mal, que se le ha llamado combate espiritual, también se refiere San Pablo en su carta a los Efesios. Leo para ustedes Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Así que sepan que este combate espiritual no es contra acá en el mundo, ¿verdad? Personas, sino que contra fuerzas malignas espirituales del cielo, ¿verdad? Que tienen ese mando, autoridad y dominio sobre este mundo. El enemigo, mis hermanos, busca desanimar a los cristianos y hacerlos poco efectivos en la proclamación del evangelio. Y en cuanto a los no cristianos, su táctica, fíjense, es de mantenerlos alejados o indiferentes espiritualmente. Este enemigo quiere impedir que respondan a la evidencia del poder de la gloria de Dios que los rodea. Es decir, que el enemigo quiere mantener a aquellos que están cómodos así, cómodos. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué la gente que dice a veces en el mundo, ¿verdad? La gente. Pero saben, el enemigo está detrás de eso porque como él quiere mantenerlos alejados e indiferentes para que no conozcan la verdad ni conozcan a Dios, entonces vida sustentada en bienes materiales, porque a veces esa es la frustración del ser humano, ¿verdad? Que como no tiene bienes materiales, entonces no se siente feliz, no se siente pleno. Pero nosotros como cristianos debemos de saber que la plenitud o la felicidad está en el amor. ¿Y quién es el amor? Dios es el amor. Y también esa plenitud y esa felicidad debe estar en esos dones espirituales. Y por supuesto, no podemos menospreciar las bendiciones materiales, ¿verdad? Que Dios nos regala a diario, como el vestir, el alimentarnos. Todo eso el Señor pues se encarga, ¿verdad? Y entonces nosotros también lo hacemos parte de nuestra vida. Por otra parte, para todos aquellos cristianos que anhelamos alcanzar la plenitud en el amor y en los dones espirituales de Dios, tenemos que luchar a diario contra diversos enemigos que impiden alcanzar esos objetivos. Pero ¿quiénes son estos enemigos? A ver si se recuerdan. Estos enemigos nos fueron ampliamente presentados en el retiro, en esa charla del sufrimiento del hombre. Este enemigo, que son tres, les recuerdo, el mundo, la carne y Satanás. En este punto, mis hermanos, es importante recordar que nuestra lucha, nuevamente, ¿verdad?, no es contra fuerzas que no son de este mundo, sino que de esas fuerzas enemigas
se derivan otros enemigos y que esta lucha siempre va a ser desigual si nosotros nos enfrentamos solos. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para combatir contra ese enemigo. Ahora bien, las pruebas. Vamos a hablar sobre esas pruebas. Nosotros estamos conscientes de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Quienes lo hemos recibido en ese retiro, el Espíritu Santo aún vive en nosotros. Y sabemos que tenemos su poder, un poder indudable, y que ese Espíritu Santo, obra en nosotros y por nosotros cuando tenemos la disposición necesaria. Voy a ponerles una analogía. Así como un avión de propulsión a chorro, teniendo poder, ¿verdad? No puede ser útil si no sabemos cómo manejarlo. Lo mismo nos va a pasar con el Espíritu Santo. No se va a manifestar en nosotros si no hemos aprendido a ser dóciles, estar atentos a Él. ¿Qué significa esto? Significa que cuando lo clamamos, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos habla, pero nuestros oídos espirituales tienen que estar abiertos para escucharlo, porque nos puede hablar a través de una charla, de una prédica, de esta clase, de una cita bíblica, de una conversación con un hermano. Nos puede hablar de diferentes formas, pero tenemos que tener nuestros oídos abiertos para poder escucharle. Por eso, después de que Jesús nos bautiza con su Espíritu, es recomendable, ¿verdad?, que haya una época dedicada a la oración para conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es ese llamado especial para nosotros. Voy a leer para ustedes lo que nos dice el libro de Oseas en el capítulo 2, versículo 16. Y dice la palabra: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Escuchen bien, dice: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y ahí es donde la va a enamorar. Es por eso que en esa renovación en el Espíritu Santo, nosotros debemos procurar que pase un tiempo antes de que, como recién bautizados en el Espíritu, comencemos a servirle al Señor entre nuestros hermanos. Es decir, tenemos que aprender, tenemos que instruirnos y tenemos que entablar esa relación personal con el Señor a través de la oración. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, necesitamos crecer espiritualmente. Y las pruebas, mis hermanos, son necesarias para ese crecimiento. Escuchemos lo que nos dice la palabra en San Lucas 8:13. La palabra dice lo siguiente: vemos la semilla que cayó entre las piedras presenta a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen que por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Vemos que hay algunos que, recibida la semilla, la palabra de Dios, al momento de la prueba, desertan. Y es que ese mensaje que yo fue recibido en gusto y nuestra disposición en ese momento era total. Pero a medida vamos caminando en alguna prueba que nos sobreviene, como una enfermedad, como una prueba económica, como una prueba laboral, empezamos a dejar que ese problema tome el control y nos olvidamos que Dios es más grande que ese problema o que esa prueba. Y entonces empezamos a bajar, como decir, la fe que teníamos, la esperanza, la motivación, ese espíritu de vencer en el nombre de Cristo Jesús.
Y llega un momento en que entonces desertamos y nos damos por vencidos, tiramos la toalla. Y fíjense que esa prueba nos dispone para un don mayor del Espíritu Santo. El cristiano que es probado, mis hermanos, puede discernir, puede validar, puede probar cosas. Y esto nos lo dice San Pablo en el libro de Romanos 12, versículo 2. La palabra dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Veces hemos escuchado en nuestros grupos, en alguna prédica, en nuestras misas,
Ya la palabra nos ha anunciado que vamos a ser tentados. Y vamos a ser tentados en la prueba, mis hermanos. Así que nosotros debemos prepararnos para esa llegada del Señor. Y esta preparación exige el superar pruebas frecuentes. Pero recordémonos lo que leímos en Corintios, ¿verdad? Que ninguna prueba va a ser más dura de lo que podamos soportar y que Dios mismo nos va a ayudar a salir de ellas. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las tentaciones? Fíjense que una de las pruebas que más frecuentemente tenemos que pasar es la de las tentaciones. Las tentaciones es una prueba de fe del hombre. La tentación revela la verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. Porque cuando llega la tentación, cuando el demonio nos pone en tentación, somos al final nosotros, hijos de Dios, quien decidimos caer o no en esa tentación. Dígame si acaso alguna vez no ha llegado una tentación a su vida. Para poner un ejemplo, llegó la televisión una serie, una película que sabemos, ¿verdad?, que no va a edificar nuestro espíritu, porque a lo mejor se exhibe pornografía, se exhibe temas que son controversiales y que no agradan al Señor. El enemigo nos pone a prueba. Ahí está la película, ahí está la serie, y somos nosotros, con esa disposición que tenemos hacia Dios, quienes tomamos la decisión de poner esa serie, de poner ese canal o esa película. El enemigo es el agente de la tentación. Y nosotros decidimos si caemos o no en esa tentación, dependiendo de esa disposición de nuestro corazón hacia Dios. Jesús, fíjese, permitió que el demonio lo tentase y Él nos enseña cómo debemos vencer las tentaciones. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos a vencer esas tentaciones. En Eclesiastés, libro capítulo 33, versículo 1, nos dice el Señor: al que respeta al Señor no le pasará nada malo. Aunque Dios lo pone a prueba, lo salvará. Qué precioso, ¿verdad? Pero nuestra naturaleza caída nos hace blanco fácil. Por eso el demonio nos tienta con las cosas que Él sabe que puede hacernos caer y desviarnos de la ruta que el Señor quiere para nosotros. El enemigo conoce mi debilidad, conoce su debilidad. Él sabe que a usted quizás en algún momento le gustó algún vicio del alcohol, algún vicio de droga, y el Señor ya lo sacó de ahí, pero el enemigo sabe y lo tienta. Quizás le gustaban los juegos al azar o las visitas a algún centro, y el enemigo lo sabe y lo va a hacer tentado en esas debilidades. Entonces, resistir esas tentaciones es la luz que se nos presenta. Esa es la batalla espiritual que debemos ganar. Pablo nos recomienda ser constantes en las tribulaciones. Y esto nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 12. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. Nunca dejen de orar. Palabra de Dios. Soporten con valor los sufrimientos y nunca dejen de orar. Las tentaciones van a ir y venir a cada momento, cada día, en todas las cosas que hacemos, ahí en su casa, ¿verdad? Cuando uno de nuestros hijos pues no lavó los platos, la tentación va a venir de querer hacer un reclamo fuerte, de gritarle quizás.
En esa enfermedad, la tentación va a venir de querer reclamarle al Señor, aunque el Señor ya nos dijo que Él quiere purificarnos a través de esa enfermedad. En nuestro negocio, la tentación va a venir de quizás aliarnos con algo ilícito, que el Señor ya lo apartó de nosotros. Ahí está esa batalla espiritual y ahí está nuestra decisión de decirle, Señor, yo te creo a ti y voy a seguirte a ti. Las tentaciones básicas, digamos, del ser humano son aquellas mismas por las que el enemigo hizo pasar a Jesús en el desierto. Fíjense que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán y de que el Padre había proclamado, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Después de eso, el Espíritu Santo lo conduce al desierto para ser tentado. El Señor Jesús, mis hermanos, quiso experimentar todas las debilidades de la naturaleza humana, aún en las tentaciones. Él fue exento de pecado, pero permitió ser tentado por el demonio, porque Él tomó nuestra naturaleza humana íntegra, con sus debilidades y flaquezas, en todo menos en el pecado. Y eso nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Palabra de Dios. Esto nos debe enseñar que el ser tentado no es señal de que Dios nos rechaza. Al contrario, las tentaciones también son pruebas y las pruebas nos ayudan a conseguir la santidad. Fíjense que en uno de una misa, de la finalización de un retiro que hicimos los servidores, un sacerdote decía, bendita la tentación, decía, porque solo ahí podemos ser probados en esa intimidad que tenemos con Dios, porque cuando estamos claros de que Dios es nuestro Padre y que a Él le desagradan ciertas cosas a las que somos tentados, pues, o todas esas cosas más bien a las que somos tentados, nosotros podemos decir como hijos suyos, no, Señor, yo voy a seguir tu camino y voy a hacer lo que a ti te agrada. Y decirle entonces no a la tentación. Leamos lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Palabra de Dios. Fueron 3, mis hermanos, las tentaciones por las que pasó Jesús. En las siguientes clases vamos a profundizar en cada una de estas tentaciones. Estas 3 tentaciones son el ejemplo de 3 peligros importantes por los que atravesamos también nosotros. Por lo que yo los exhorto a que no se pierdan ninguna de las clases, porque el Señor seguramente tiene mucho que decirnos en cada una de esas clases que vienen. Mis hermanos, en estas pruebas que estamos viviendo a diario, que usted está experimentando, ¿verdad? No se sienta solo. Quizás usted se cuestiona, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué esta enfermedad, Señor? ¿Por qué este problema económico? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué mi hijo tiene esta actitud frente a mí?
¿Por qué en mi trabajo no logro los objetivos que me trazo? Y usted se pregunta eso. Ustedes, mis hermanos, tienen que llegar a los pies de Cristo y preguntarle al Señor cuál es el propósito de esa prueba. Porque el Señor tiene un propósito diferente para cada uno. A lo mejor lo que el Señor quiere es trabajar su carácter en esa relación con sus hijos. A lo mejor quiere que usted sea más dócil a escuchar lo que Él quiere decirle, la forma en cómo debe atravesar esa prueba de enfermedad con Él. Y no en queja, sino que tal vez ofrendarla. A lo mejor en esa prueba de falta de trabajo, el Señor también quiere hablarle y decirle que debe confiar plenamente en Él, porque Él quiere obrar. Pregúntele cuál es el propósito en esa prueba, que el Señor no va a tardar en responderle. Debe también quedar convencido de que esas tentaciones a las que nos vemos expuestos día con día son ataques del enemigo. Porque el enemigo está interesado en hacernos caer y en tenernos ahí cómodos para que no conozcamos la verdad, para que no sigamos el camino que ya el Señor nos ha mostrado. Y nosotros debemos rechazar con la ayuda y con la fuerza que nos da el Espíritu Santo esas tentaciones. Y debemos de ser hombres y mujeres de oración constante. Porque como les he repetido, las tentaciones están ahí, las pruebas están ahí todos los días. En el tráfico es algo, tan común al que todos nos vemos expuestos. Ahí somos tentados y somos probados, porque de repente podemos tener una actitud positiva o más, digámoslo así, llena de no de emoción, pero sí de gozo, pues de que podemos tener un momento más con el Señor e ir ahí en el tráfico, tal vez escuchar alabanzas, tal vez escuchar prédica, poner la música que nos gusta, pero agradecerle al Señor porque a lo mejor hay un propósito por el que no vayamos a llegar a la hora que tenemos que llegar a un lugar, ¿sabe? Así que démosle la gloria a Dios siempre por esas pruebas, por esas tentaciones, pero llenémonos de su Espíritu Santo para poder vencerlas, apartarnos de esas tentaciones y vencer esas pruebas en el nombre de Cristo Jesús. Yo le voy a dar un pequeño testimonio sobre una prueba que acabo de pasar, que realmente sí me angustié, pero tenía plena confianza en que el Señor me iba a sacar de esa prueba. En diciembre, fíjense que, este es un testimonio que yo ya di en mi grupo, pero fue así muy flash, ¿verdad? Porque tiene que ser ABC, auténtico, breve y centrado en Cristo. Pero aquí puedo también extenderme un poco. En diciembre, yo cometí una equivocación en mi trabajo. Yo soy la encargada de hacer pagos. Y yo me equivoqué en un número de cuenta de la cuenta de una persona. Entonces, el depósito de esa cantidad se le fue a una persona desconocida. Cuando me doy cuenta que el depósito se había hecho a alguien que no sabíamos ni quién era, ¿verdad? Sí, por supuesto me preocupé porque era una cantidad considerable. Pero yo era la responsable y pues inmediatamente contacté al banco, ¿verdad? Para ver qué apoyo podía recibir y el banco fue claro y me dijo, no podemos apoyarle porque hay temas de seguridad y temas de confidencialidad
que no podemos romper, por un lado, y por otro lado, cuando el error ha sido de parte del cliente, pues no hay nada que hacer. Si el error fuera de un agente de nuestro banco, pues nosotros intervenimos, ¿verdad? Pero en este caso no. Entonces no me podían dar pues datos de la persona a quien se le había depositado para poder contactarlo, pues, y ver que se diera la devolución. Entonces, pues bueno, cuando yo le planteo toda la situación a mi jefe y le digo, bueno, yo aquí soy la responsable, entonces pues me toca a mí hacerle frente, ¿verdad? Entonces ella me dijo, sí, revisemos un plan de pagos y pues qué mal, ¿verdad? Que haya sucedido esto. Entonces yo, clara de eso, dije, bueno, hablé con mi esposo y le digo, bueno, mira, aquí mi plan de pago va a ser este, entonces vamos a tener que apretarnos un poquito porque pues esto va a estar ahí. Y claro que le pedí al Señor y le dije, Señor, yo sé que tú vas a obrar en este tema. Yo ahorita quiero irme de vacaciones en diciembre, celebrar tu nacimiento y veamos qué sucede el próximo año. Pero yo confío en que tú vas a intervenir. Oré por el corazón de esa persona, oré por la gente del banco para que las cosas, pues, el Señor las tomara, ¿verdad? Y Él se encargara. Mi angustia minorizó, de verdad que ya me sentí más tranquila. Y bueno, pasaron los días, regresamos a trabajar en enero, ¿verdad? Principios de enero. Y volví a contactar al banco y el banco, mire, queremos decirle que ya el dinero lo retiró esta persona, no podemos hacer nada, pero mándenos una carta formal, porque todo lo habíamos visto a través de correo electrónico, mándenos una carta formal y vamos a ver pues si algo se puede hacer, pero no podemos darle garantía. Bueno, y solo el silencio ahí, ¿verdad? En los días pasaban. Y yo, Señor, yo sé que tú estás obrando. Señor, yo sé que tú estás obrando. Entonces ya dije, bueno, solo que pase el mes de enero y yo llego con el pagador de planilla y le digo, bueno, este es el plan de pago, aquí está y empecemos, ¿verdad? A partir de febrero. Mis hermanos, el Señor de verdad que es grande, tenemos un Dios de poder. La semana pasada me llamó la ejecutiva del banco y me dice, Linda, increíble, me dice. Hicimos gestión, la persona sí estuvo difícil, pero ya hemos podido hacer el cargo y ya tiene sus fondos en la cuenta de la empresa. Voy, reviso y el dinero estaba ahí. La alegría que me dio de verdad fue grande, no solo porque pues había regresado el dinero y ya no lo iba a tener que pagar yo, pero mis hermanos, o sea, la alegría de ser hija de un Dios que sabe y conoce la disposición de nuestro corazón. Para mí esta ha sido obra del Señor. Así que yo le doy la gloria y la honra a Él, porque verdaderamente, esa prueba por la que pasé, que me quitó el sueño en algún momento, angustió mi corazón, pero que luego recordé y volví, ¿verdad?, a confiar en el Señor, porque dije, o sea, si yo soy su hija y el Señor me ha prometido que Él me va a sacar de las pruebas, Él me va a dar la salida y Él obró. Entonces ese gozo, y este es el testimonio que yo quiero darles, porque el Señor verdaderamente cumple. Y esas lecturas que hemos leído, verdaderamente el Señor las hace vida en nosotros, pero tenemos que llegar con ese corazón dispuesto. Tenemos que llenarnos de su Santo Espíritu y tenemos que confiar plenamente en Él. Así que las pruebas y tentaciones, mis hermanos, están ahí. Están ahí. Tenemos que saber que Dios está con nosotros y que solo en su nombre vamos a salir victoriosos.
Amén. Por esta clase vamos a orar para despedirnos y exhortarlos a que no nos perdamos las siguientes, porque vamos a conocer esas 3 tentaciones, ¿verdad? Que son las principales tentaciones a las que nosotros también estamos expuestos. Me ayudan, por favor, y se unen a mí en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, amado Señor, quiero darte las gracias. Primero, mi Señor, porque tú nos has hablado a través de esta clase. Porque todos esos alumnos que han estado conectados a través del Facebook, Señor, te han escuchado a ti en su palabra. Porque, mi Señor, tú has estado presente y nos has alimentado esta noche, hablándonos de esas pruebas y tentaciones a las que somos sometidos a diario, pero que también nos ha dado esperanza porque nos has dicho que tú estás ahí con nosotros para vencer esas pruebas y esas tentaciones. Mi Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los que hemos estado aquí conectados, por sus familias, para que tú llegues y les des, mi Señor, esta noche un descanso reparador. Y para que esta noche también, mi Señor, les recuerdes que deben llegar a ese momento de intimidad contigo, a la oración, para que tú les hables sobre el propósito que tienes ante esas pruebas que hoy están atravesando, mi Señor. Para el día de mañana yo te pido, mi Dios, que soples el aliento de vida en cada uno y que renueves sus fuerzas, como renuevas nuestras esperanzas cada día. Mi Señor, quiero darte las gracias por esta clase, por las clases venideras, por este curso de crecimiento que hoy, mi Dios, tenemos a bien como comunidad llevar para todos mis hermanos. Te pido, mi Señor, que te quedes con nosotros cada día, que estemos, mi Señor, unidos a la vid verdadera. Te agradezco por cada uno y te pido, mi Señor, tu bendición. Vamos, Señor, a despedirnos con esta oración y vamos a quedarnos unos minutos para poder escuchar a mis hermanos maestros si quieren compartir algo sobre la clase o darles la bienvenida a este grupo y aprovechar el tiempo para que también nos vayamos conociendo. Así que si Maite o José o Juan Carlos pues quieren compartir en este momento, el micrófono está abierto para ustedes y los escuchamos. Gloria a Dios. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias por la clase, Linda. La verdad que como maestros, no es que lo sepamos, ¿verdad? Sino que el Señor también nos manda a revisar y esto que estudiamos, pues lo vamos viviendo también. Son de los primeros rediles quizás, pero realmente el Señor sabe por qué nos ha regresado hasta este punto, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente emprender la batalla con el Señor es la mejor decisión para no caer en ansiedades. Y esa es la invitación que nos llevamos en esta noche, pues, de recordarnos que tenemos a un Dios fiel que nos invita a que siempre acudamos a Él en cada una de las pruebas o batallas de la vida cotidiana, las que sean, Él siempre va a estar con nosotros. Y ese gran testimonio que usted nos ha dado, mi hermana, es de verdad que a cualquiera le pareciera imposible, ¿verdad? Pero para Dios no hay imposible. Así es que, gloria a Dios. Gracias. Bueno, buenas noches, mis amados hermanos, y
maestras. Pues definitivamente es un tema bastante fuerte, bastante bonito, porque nos va a solidificar el corazón, un corazón como Cristo, un corazón para entender a nuestros señores, amarlo, tener un corazón sencillo, obediente, y como nos enseñó nuestra hermana Linda, pues tener esa fe, creerle al Señor, recordar quién es nuestro Señor para poder seguir adelante. Y como le dijo pues nuestra hermana, los invitamos a que no vayan a cortar esa cadenita preciosa que el Señor está dando para dar fortaleza, porque esa palabra que el Señor nos está dando en este crecimiento es tan fundamental para ser claros como cristianos, nosotros como renovados, quién es Dios. Y nos da la fortaleza porque todos estos temas que vamos a ver nos van a hacer fuertes. ¿Para qué? Para que seamos fuertes a predicar el Evangelio, para llevar esa buena nueva. Por esa razón, usted y nosotros estamos aquí, para tener esa pasión de Cristo en nuestro corazón, para hacernos uno en Él. Y no importa lo que venga, como decía nuestra hermana Linda, no importa lo que viene, porque está con nosotros el que todo lo puede. Y entonces, estos testimonios, y los invitamos a que nos escriban en el chat y que digan, gloria a Dios, que nos hagan ver la obra de Dios, que compartan con todos los hermanos la grandeza que va haciendo el Señor. Y por eso es bien importante que nos conectemos todos los miércoles a miércoles. Y mire, lo principal, siempre tenga con qué anotar, ahí vaya haciéndolo a la antigua, mire, escribiendo uno por uno, letras, y la emoción. Recuerde que el Señor es la palabra viva. Esa palabra viva, ustedes la lleven a su metro cuadrado, a su familia, y usted nos va a contar la obra de Dios. Como dijo nuestra hermana, las pruebas las vamos a tener y va a ver qué interesante. Es más, ya vamos a ver hoy que se acerca la Semana Santa, nos va a preparar, pero mire, como anillo al dedo. Ahí todos esos peros que usted tiene de que me parece, quizá, no, ya va a ver, nos va a poner con el espejo, así decir, quién somos. Y al reconocer realmente quiénes somos, está la libertad, porque todo lo podemos tener. Así es que sigamos adelante, y es una bendición para nosotros los maestros poderles servir a ustedes, servirles, y déjenos saber cualquier duda. Las hermanitas pues pueden hablar, pueden escribir con hermana Maite o con hermana Linda, y los hermanos conmigo. Cualquier cosa que necesiten oración, estamos para ustedes. Y sobre todo, tienen que tener esa fortaleza de que no estamos solos, porque Jesús está contigo, pero nosotros también estamos aquí para entregarnos en palabras. Le agradecemos al Señor sobre todas las cosas que nos da la oportunidad de servirte a ti y sobre todo interceder. Así es que sigamos adelante, y es un tema bastante fuerte, así como dijo nuestra hermana Linda, un precioso testimonio. Yo cuando lo estaba escuchando, igual que mi hermana Maite, me puse a pensar qué habría hecho yo. Y esa es una de las cosas que ustedes van a tener la oportunidad, ¿qué habría hecho yo? Para cuando vean la obra del Señor, porque es inmensa, es grande, hay que tener fe. Ella dijo algo muy importante, descargó en el Señor, descansó en el Señor. Y lo otro muy fundamental que dijo, ¿qué pasó? Dijo, voy a hacer su voluntad. Y eso es bien importante. En todos estos temas que vamos a estar viendo, hay que hacer la perfecta voluntad. Y va a ver, y nos va a contar después qué cosas más bellas tiene. Así que mis amados hermanos, los dejo así y los dejo con la invitación. Y no se vayan a perder la próxima clase, ya van a ver por qué. Gracias, Juan Carlos. Solo recordarles entonces a mis hermanos que la clase queda grabada para que posteriormente puedan revisarla. Ahí están las citas bíblicas
hoy por hoy voy a tratar de compartirles las citas en el chat, ¿verdad? Que tenemos del curso para que las tengan y ustedes las puedan revisar. Si no, pues ahí está la clase grabada que posteriormente la van a poder escuchar. Sé que hay algunos inconvenientes a veces de sonido o a veces nuestra red, ¿verdad? No está en buenas condiciones en el momento, ¿verdad? Porque pues falla. Pero con mucho amor les pedimos su paciencia. Estamos nosotros en constante oración, pues para que el enemigo, ¿verdad?, no interfiera. Así que también les pedimos sus oraciones para ello. Bueno, y esto sería como el día de hoy. Mantengámonos firmes. Vamos a la oración con el Señor para saber qué propósito tiene con estas pruebas para nosotros, ¿verdad? Y pues no nos perdamos las clases. Juan Carlos, ¿tiene algo? Sí, solamente recordarle a los hermanos que en Facebook nos pongan siempre el grupo. He anotado unos en el chat, ¿verdad? Que nos han dicho de qué grupo, pero siempre en Facebook ahí nos hacen el favor, en el amor del Señor, para decir su nombre completo y que aparece, ¿verdad? Y en qué grupo está. Así pues, para llevar un orden y una gran bendición, poderle servir. Gracias. Gracias. Bueno, como hicimos ya la oración final, los esperamos el próximo miércoles. Feliz noche a todos. Gloria a Dios.